Si usted es diabético y tiene más de 65 años, existe un hábito matutino aparentemente inofensivo que puede estar aumentando silenciosamente su riesgo de sufrir un derrame cerebral. Y lo más preocupante es que el 87% de las personas con diabetes lo practican todos los días sin darse cuenta del peligro. Soy el Dr. Jorge Mendoza y bienvenidos a otro video donde vamos a descubrir el hábito matutino que puede estar aumentando su riesgo de derrame cerebral sin que lo sepa. Si usted está en este camino para recuperar el control de su salud, deje su me gusta y suscríbase con total confianza, porque hoy descubrirá una conexión en su cuerpo que probablemente su médico nunca le ha explicado con este nivel de detalle. Y antes de empezar, me encantaría saber desde qué ciudad o país me está viendo. Deje su comentario aquí abajo, me gusta mucho leerlos, y saber desde dónde nos conectamos para cuidar de nuestra salud. Sé que muchos de ustedes se levantan cada mañana sintiendo una mezcla de preocupación y cansancio. Miran el glicómetro con ese temor silencioso de ver números altos, a pesar de haber seguido todas las recomendaciones. Y ahora, encima de la diabetes, tienen que preocuparse por el riesgo de un derrame. Es comprensible sentirse abrumado cuando parece que el cuerpo está trabajando en su contra. En mi consultorio he observado durante años cómo la forma en que mis pacientes comienzan el día puede afectar dramáticamente tanto la glucosa como la salud cardiovascular. Y no me refiero solamente a lo que desayunan, me refiero a algo mucho más sutil y al mismo tiempo mucho más poderoso. Existe una ventana crítica de 60 minutos desde que abrimos los ojos hasta que tomamos el primer sorbo de café. Durante estos 60 minutos, nuestro cuerpo toma decisiones metabólicas que pueden desencadenar procesos inflamatorios silenciosos y aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares como el derrame cerebral. La mayoría de mis pacientes diabéticos mayores de 65 años no tienen idea de que esta ventana existe y mucho menos de cómo está afectando su salud cada día. Cuando hablo de decisiones metabólicas, me refiero a cascadas hormonales complejas que su cuerpo ejecuta automáticamente según las señales que recibe en esos primeros minutos del día. Su páncreas, sus glándulas suprarrenales, su sistema nervioso, todos están escuchando cómo usted maneja ese despertar y respondiendo en consecuencia. El Dr. Jason Fung, reconocido especialista en metabolismo y autor de trabajos fundamentales sobre la diabetes tipo 2, ha documentado extensamente cómo la manera en que manejamos el estrés y la alimentación al despertar puede perjudicar la salud metabólica de forma silenciosa. Según sus investigaciones clínicas, el aumento de la glucosa por la mañana es muchas veces resultado de elecciones inconscientes que el cuerpo hace después de una noche mal dormida o de una matutina desregulada. No son solamente los alimentos que comemos, sino el estado en el que se encuentra nuestro sistema nervioso cuando los consumimos. El Dr. Fung ha observado que los pacientes diabéticos que experimentan lo que él llama estrés de despertar muestran patrones de resistencia a la insulina más pronunciados durante las primeras horas del día. Es como si el cuerpo entrara en un modo de supervivencia que sabotea todos los esfuerzos por mantener la glucosa estable. Permítanme explicarles algo que quizás su médico nunca les haya detallado de esta manera. La glucosa no es afectada únicamente por lo que comemos, sino también por nuestro ritmo biológico interno. El cortisol, conocido como la hormona del estrés, puede elevar la glucosa en sangre, especialmente al despertar, como parte de un fenómeno natural llamado amanecer glucémico. Pero aquí está el problema. Es como si su cuerpo tuviera un interruptor de emergencia que se activa cada mañana para proporcionarle energía y prepararlo para el día. En una persona sin diabetes, este interruptor funciona de manera equilibrada. En una persona diabética, especialmente mayor de 65 años, este interruptor puede estar hipersensible, disparándose con demasiada fuerza y durante demasiado tiempo.
La mayoría de las personas con diabetes no están conscientes de este mecanismo. Creen que sus números altos matutinos se deben únicamente a lo que cenaron la noche anterior, sin darse cuenta de que el verdadero culpable puede ser la forma abrupta y estresante en que están despertando cada día. Cuando el cortisol se eleva de manera brusca y descontrolada, no solo aumenta la glucosa, también incrementa la presión arterial, acelera el ritmo cardíaco y genera un estado de inflamación sistémica que, día tras día, va dañando silenciosamente las arterias. Para una persona diabética mayor de 65 años, esto representa una doble agresión al sistema cardiovascular. Recuerdo perfectamente el caso de una paciente, llamémosla Carmen, de 67 años, diabética tipo 2 desde hace 8 años. Llegó a mi consulta en un estado de frustración profunda porque sus niveles matutinos siempre estaban elevados, sin importar lo que cenara la noche anterior o qué tan estrictamente siguiera su dieta. Carmen me describía sus mañanas con una precisión que me llamó la atención. Doctor, todas las noches me acuesto pensando que mañana va a ser diferente. Ceno temprano, tomo mis medicamentos, incluso camino un poco después de cenar, pero cuando suena esa alarma y miro el glicómetro, siempre son números que me dan miedo. Sus glucosas matutinas promediaban entre 180 y 200 mmol, cifras que la mantenían en un estado constante de ansiedad sobre las posibles complicaciones. Cuando analicé su matutina en detalle, descubrí que estaba cometiendo exactamente la falla del que les voy a hablar en profundidad hoy. ¿Han notado cómo se sienten cuando la alarma los despierta bruscamente? Ese sobresalto que los hace saltar de la cama como si hubiera una emergencia. Este hábito aparentemente normal está literalmente bombardeando su sistema cardiovascular. Cuando despertamos y nos levantamos rápidamente, estimulamos la liberación masiva de cortisol y adrenalina. Entiendo perfectamente esa sensación de urgencia matutina que muchos experimentan. Tengo que levantarme, tomar mis medicamentos, revisar mi glucosa, preparar el desayuno. Esta prisa constante está creando un estado de estrés crónico que su cuerpo interpreta como una amenaza real y constante. Déjenme explicarles exactamente qué sucede en su cuerpo durante esos primeros minutos. Cuando se levantan abruptamente, el sistema nervioso simpático se activa instantáneamente. Esto provoca la liberación de cortisol y adrenalina, hormonas que inmediatamente elevan la presión arterial y la glucosa sanguínea. Para una persona diabética mayor de 65 años, esto representa una doble agresión al sistema cardiovascular. Imaginen que su cuerpo es como una orquesta muy sensible. Cuando suena la alarma y ustedes saltan de la cama, es como si el director hubiera gritado ¡emergencia! Y todos los músicos comenzaran a tocar al mismo tiempo, sin coordinación, a todo volumen. El resultado es caótico y dañino. Las glándulas suprarrenales, que ya están trabajando intensamente en una persona diabética, reciben la señal de que algo urgente está sucediendo. Inmediatamente liberan cortisol y adrenalina. El hígado, creyendo que necesita proporcionar energía para una emergencia, comienza a liberar glucosa almacenada. El corazón acelera su ritmo. Los vasos sanguíneos se contraen. Todo esto sucede en cuestión de segundos, y su cuerpo no puede distinguir entre una verdadera emergencia y el simple acto de despertarse bruscamente. Para su sistema metabólico, ambas situaciones son idénticas. En mi experiencia clínica, he observado que cuando los diabéticos no establecen una rutina matinal calmada y controlada, el cuerpo entra en un estado de estrés que influye directamente en los niveles de glucosa, creando un ciclo vicioso. Es como intentar conducir un automóvil pisando el acelerador y el freno al mismo tiempo. Este estado de estrés matutino no solo afecta la glucosa de manera inmediata, también prepara el terreno para que todo el día se desarrolle bajo un nivel de estrés base elevado. Es como si encendieran el motor de su cuerpo en revoluciones altas desde el primer momento y mantuvieran esas revoluciones durante todo el día.
Volviendo al caso de Carmen que les mencioné, ella me describía cómo cada mañana era una carrera contra el tiempo. Saltaba de la cama, corría al baño, se apresuraba a tomar sus medicamentos, revisaba su glucosa con ansiedad, preparaba el desayuno mientras pensaba en todo lo que tenía que hacer durante el día. Sus números matutinos promediaban 180 mg/d a pesar de seguir su dieta al pie de la letra. Lo que muchos no comprenden es que este patrón de despertar abrupto y estresante no solo afecta a la glucosa, también está creando microdaños en el sistema cardiovascular que se acumulan día tras día. Cada mañana de estrés es como una pequeña agresión a las arterias, una pequeña sobrecarga al corazón. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Endocrinology demostró que las personas que experimentan despertares bruscos y estrés matutino tienen un 40% más probabilidades de desarrollar complicaciones cardiovasculares en los siguientes 5 años. Para personas diabéticas mayores de 65 años, este porcentaje aumenta significativamente. El despertar estresante y el riesgo de derrame cerebral se debe a varios factores que ocurren simultáneamente: la elevación brusca de la presión arterial, el aumento de la inflamación sistémica, la mayor tendencia a la formación de coágulos y la sobrecarga del sistema cardiovascular en el momento del día cuando ya está naturalmente más vulnerable. Ahora llegamos a otro componente crítico de este hábito matutino peligroso. Después de levantarse apresuradamente, muchas personas cometen el segundo paso en falso: desayunar lo que consideran alimentos saludables. Me refiero a esas frutas, panes integrales, cereales sin azúcar o jugos naturales que, aunque parezcan opciones inteligentes, pueden disparar los niveles de glucosa como cohetes. Sé que esto puede sonar contradictorio. Durante años les han dicho que las frutas son saludables, que el pan integral es mejor que el blanco. Y tienen razón en parte, pero para una persona diabética mayor de 65 años que ya despertó en estado de estrés, estos carbohidratos se convierten en combustible para el fuego metabólico. El problema no está en los alimentos en sí mismos, sino en el momento y el contexto en que se consumen. Una naranja puede ser perfectamente saludable para una persona que despertó calmadamente y tiene un metabolismo funcionando equilibradamente. Pero esa misma naranja puede ser problemática para alguien que acaba de bombardear su sistema con cortisol y adrenalina. Como destaca el Dr. Mark Hyman, cuando consumimos carbohidratos inmediatamente después de despertar, especialmente en estado de estrés, la insulina debe trabajar el doble para manejar la glucosa en sangre. Imaginen que su insulina es un empleado que ya llegó agotado al trabajo porque tuvo que lidiar con el estrés del despertar. Y ahora le están pidiendo que haga el trabajo de 2 personas. Entre las 6 y las 9 de la mañana, nuestro cuerpo experimenta lo que se conoce como el fenómeno del amanecer. La glucosa naturalmente tiende a elevarse para proporcionarnos energía para enfrentar el día. Este es un mecanismo evolutivo normal y saludable. Pero si a esto le sumamos el estrés del despertar abrupto y carbohidratos de absorción rápida, estamos creando la tormenta perfecta para un pico glucémico peligroso. Carmen me contaba: doctor, desayuno una naranja, una tostada integral y un café con edulcorante. Todo saludable, como me dijeron. Pero no entiendo cómo puede ser que mi glucosa suba a 220. La respuesta estaba en el timing y el estado de estrés de su cuerpo al momento de consumir esos carbohidratos. Su cuerpo, que ya había liberado cortisol y adrenalina por el despertar abrupto, interpretó esos carbohidratos matutinos como una confirmación de que realmente había una emergencia que requería más energía. El hígado, ya estimulado por el estrés, liberó aún más glucosa. El páncreas, forzado a trabajar en estado de alarma, no pudo responder eficientemente con la insulina necesaria. Una de las frustraciones más grandes que veo en mis pacientes diabéticos es la confusión creada por recomendaciones nutricionales generales que no consideran su condición específica ni el contexto de su rutina matutina. Les dicen: coman frutas, elijan cereales integrales,
Manténganse hidratados con jugos naturales, sin explicarles que para una persona diabética, el cuándo y el cómo son tan importantes como el qué. El problema se agrava porque muchos de estos alimentos saludables vienen con la etiqueta de aprobados para diabéticos o sin azúcar añadido, lo que crea una falsa sensación de seguridad. Una manzana puede tener menos azúcar añadido que una rosquilla, pero sigue siendo fructosa que el hígado debe procesar, especialmente problemático en un sistema ya estresado por el despertar abrupto. Esto explica por qué tantos de mis pacientes llegan al consultorio diciendo: «Doctor, estoy haciendo todo bien, pero mis números siguen altos». No están haciendo nada malo con sus elecciones alimentarias. El problema está en el timing y el contexto metabólico en que están tomando esas decisiones. Permítanme llevarlos a un viaje fascinante por la biología de su cuerpo. Cuando despertamos, hay un aumento natural del cortisol que forma parte del fenómeno del amanecer. Este es un mecanismo evolutivo donde la glucosa se eleva naturalmente para darnos energía para enfrentar las demandas del día. En condiciones normales, esto es perfectamente saludable y necesario. Pero aquí está el problema. Para personas con diabetes, especialmente mayores de 65 años, esta respuesta puede ser exagerada y conducir a niveles de glucosa peligrosamente altos. Es como tener un termostato roto que no sabe cuándo parar de calentar la casa. Imaginen que el cortisol es como un supervisor de emergencia en una fábrica. Su trabajo es asegurarse de que haya suficiente energía disponible cuando el cuerpo lo necesite. Pero en una persona diabética, este supervisor está un poco paranoico y tiende a ordenar producir mucha más glucosa de la necesaria. Y si encima lo despertamos bruscamente, es como si le gritáramos al supervisor que hay una crisis, causando una sobreproducción masiva. El cortisol actúa sobre el hígado estimulando la gluconeogénesis, que es el proceso por el cual el hígado produce glucosa nueva a partir de otras sustancias. También estimula la glucogenólisis, que es la liberación de glucosa que estaba almacenada en el hígado. Además, el cortisol aumenta la resistencia a la insulina, lo que significa que las células se vuelven menos sensibles a la insulina, y la glucosa permanece más tiempo circulando en la sangre. Para entenderlo de manera simple, es como si el cortisol fuera un jefe muy nervioso que, cuando se asusta, le dice al almacén hígado que libere toda la mercancía, glucosa, al mismo tiempo que le dice a los empleados, células, que trabajen más lento para procesar esa mercancía. El resultado es una acumulación peligrosa de glucosa en el torrente sanguíneo. Además de desregular la glucosa, los altos niveles de cortisol matutino también aumentan la inflamación en el cuerpo. Esta inflamación crónica es otro factor crítico para el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es como si cada mañana estresante fuera agregando una pequeña cantidad de óxido a sus arterias. En mi consulta, he medido los niveles de cortisol matutino en pacientes diabéticos, y aquellos que practican despertares bruscos muestran niveles hasta 3 veces más altos que aquellos con horas matutinas calmadas. Esto se traduce directamente en glucosas matutinas más elevadas y mayor riesgo cardiovascular. El cortisol elevado también afecta la presión arterial. Cuando los niveles de cortisol se disparan por el despertar abrupto, los vasos sanguíneos se contraen, la frecuencia cardíaca aumenta y la presión arterial puede elevarse peligrosamente. Para una persona diabética mayor de 65 años, cuyos vasos sanguíneos ya pueden estar comprometidos, esto representa un riesgo significativo de eventos cardiovasculares agudos. Lo más preocupante es que esto se convierte en un círculo vicioso. El estrés matutino eleva el cortisol eleva la glucosa alta genera más estrés y preocupación, lo cual mantiene el cortisol elevado. Es como una espiral descendente que muchos de mis pacientes han vivido durante años sin entender el mecanismo. Carmen, la paciente que les mencioné, describía perfectamente este ciclo. Doctor, me despierto ya preocupada por cómo va a estar mi azúcar. Cuando veo números altos, me pongo más nerviosa.
Paso todo el día pensando en eso y al día siguiente me despierto aún más ansiosa. Este estado de ansiedad crónica mantiene los niveles de cortisol elevados durante todo el día, no solo en la mañana. Comprendo perfectamente la frustración que esto genera. Doctor, estoy haciendo todo bien. ¿Por qué mis números matutinos siguen altos? La respuesta muchas veces no está en la cena de la noche anterior, sino en cómo estamos manejando los primeros 60 minutos del día. La combinación de glucosa elevada, cortisol alto, presión arterial aumentada e inflamación sistémica crea el escenario perfecto para el desarrollo de placas arterioescleróticas y la formación de coágulos. Las arterias cerebrales, que son especialmente delicadas, se ven sometidas a esta agresión día tras día. Los estudios han demostrado que las personas diabéticas que mantienen patrones de estrés matutino crónico tienen hasta un 60% más riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares, en comparación con aquellas que han aprendido a manejar sus mañanas de manera más calmada y controlada. Ahora llegamos a la parte que más me emociona, la solución. Después de trabajar con cientos de pacientes diabéticos mayores de 65 años, he desarrollado un protocolo matutino que ha demostrado reducir los niveles de glucosa matutina en un promedio de 30-40 mg de L en las primeras 2 semanas. Este protocolo no se basa en medicamentos nuevos, ni en suplementos caros, ni en cambios drásticos de alimentación. Se basa en trabajar con los ritmos naturales de su cuerpo en lugar de contra ellos. Se basa en entender que la forma en que despertamos puede ser tan poderosa como cualquier medicamento para regular la glucosa. En lugar de saltar de la cama cuando suena la alarma, implementen lo que llamo el despertar en capas. Cuando se despierten, permanezcan en la cama por 2-3 minutos. No se trata de perder tiempo o de ser perezosos. Se trata de permitir que su sistema nervioso se ajuste gradualmente del estado de sueño al estado de vigilia. Durante estos primeros minutos, respiren profundamente 5 veces, inhalando por la nariz durante 4 segundos, manteniendo el aire 4 segundos y exhalando por la boca durante 6 segundos. Mientras respiran, muevan suavemente los dedos de pies y manos, permitiendo que la circulación se active gradualmente. Este proceso activa el sistema nervioso parasimpático, el sistema de la calma, en lugar del sistema nervioso simpático. El sistema de alarma es como permitir que el motor de su cuerpo se caliente gradualmente antes de acelerar, en lugar de pisarlo a fondo desde el primer momento. Antes de levantarse, tengan preparado al lado de la cama un vaso de agua tibia con medio limón exprimido. Esta combinación simple pero poderosa ayuda a regular la digestión, apoya el metabolismo y comienza el proceso de eliminación de toxinas acumuladas durante la noche. El agua tibia no impacta bruscamente el sistema como lo haría el agua fría. El limón proporciona vitamina C y ayuda a estabilizar el pH del cuerpo después del ayuno nocturno. Pero lo más importante es que este ritual les da algo específico en lo que enfocarse durante esos primeros minutos, evitando que la mente se acelere inmediatamente hacia las preocupaciones y responsabilidades del día. Una vez que se levanten, dediquen 3-5 minutos a movimientos suaves. Puede ser estiramientos simples junto a la cama, rotaciones lentas de cuello y hombros, o una caminata muy lenta por la casa. El objetivo no es hacer ejercicio intenso, sino activar suavemente la circulación sin estresar el sistema cardiovascular. Estos movimientos envían señales al cuerpo de que está despierto y activo, pero sin crear la respuesta de estrés que genera el movimiento abrupto. Es como darle a su cuerpo una invitación gentil a comenzar el día, en lugar de una orden militar. Volvamos a Carmen, la paciente que llegó con glucosas matutinas de 180-200 mg de L. Después de implementar este protocolo matutino, sus glucosas bajaron a un promedio de 140-100 en solo 10 días. Pero lo más importante, según sus propias palabras, «Doctor, por primera vez en años, me siento dueña de mis mañanas, en lugar de víctima de ellas». Carmen me describía
cómo había cambiado completamente su experiencia matutina. Antes, abría los ojos ya con ansiedad. Ahora abro los ojos y respiro. Antes, saltaba de la cama con el corazón acelerado. Ahora me levanto sintiendo que tengo control. Y cuando miro el glicómetro, los números me dan esperanza en lugar de miedo. Ahora, sobre el desayuno inteligente. En lugar de carbohidratos rápidos que disparan la glucosa, enfóquense en alimentos ricos en proteínas y grasas saludables. Mi recomendación específica para diabéticos mayores de 65 años: 2 huevos revueltos con media palta, 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen y vegetales de hoja verde como espinacas o rúcula. Los huevos proporcionan proteína completa que estabiliza la glucosa durante horas. La palta aporta grasas monoinsaturadas que reducen la inflamación y ayudan a la absorción de vitaminas liposolubles. Los vegetales de hoja verde contienen magnesio, crucial para la sensibilidad a la insulina, y fibra que ayuda a regular la digestión. Esta combinación mantiene estable la glucosa por 4-6 horas, evitando los picos y caídas que generan ansiedad y más estrés. Además, proporciona saciedad duradera, evitando los antojos de media mañana que suelen llevar a elecciones alimentarias impulsivas. El timing es crucial. Desayunen entre 30 a 60 minutos después de despertar, no inmediatamente. Esto permite que los niveles de cortisol matutino se estabilicen antes de introducir alimentos. Es como dejar que el motor del auto se caliente antes de acelerar, permitiendo que todos los sistemas funcionen de manera coordinada. Durante estos 30 a 60 minutos entre el despertar y el desayuno, el tiempo de ajustar gradualmente sus niveles hormonales. El cortisol comienza a estabilizarse, la insulina se va para funcionar eficientemente y el sistema digestivo se activa de manera natural. Si los huevos no les gustan o tienen restricciones dietarias, otras opciones incluyen yogur griego natural sin azúcar con nueces y semillas de chía, o un batido con proteína en polvo sin azúcar, espinacas, medio aguacate y leche de almendras sin azúcar. Lo importante es mantener la proporción: alta proteína, grasas saludables, carbohidratos mínimos y de absorción lenta. Estas alternativas siguen el mismo principio. Proporcionan nutrientes que estabilizan la glucosa en lugar de dispararla, mantienen la saciedad durante horas y no sobrecargan el sistema digestivo que aún se está activando después del ayuno nocturno. Les recomiendo medir su glucosa antes de implementar estos cambios durante una semana para establecer una línea base y luego medir después de implementarlos durante otra semana. La mayoría de mis pacientes ven mejoras significativas entre los días 5 y 10. Tengo otro paciente, vamos a llamarlo Roberto, de 72 años. Llegó con glucosas matutinas de 220 mg/l y presión arterial de 190. Después de 3 semanas con este protocolo, sus niveles de glucosa se estabilizaron entre 130 y 50 mg/h. Pero el cambio más notable fue en su presión arterial. Bajó a 135/80 sin cambios en su medicación. Roberto me decía: «Doctor, no puedo creer que algo tan simple haya tenido un impacto tan grande. Durante años pensé que mis números altos eran inevitables por mi edad. Ahora entiendo que tenía el poder de cambiarlos todo este tiempo». Lo que quiero que entiendan profundamente es esto. Al comprender cómo pequeños cambios en las primeras horas del día pueden impactar significativamente los niveles de glucosa y el riesgo de complicaciones cardiovasculares, ustedes están tomando las riendas de su bienestar. No son víctimas de su diabetes, son arquitectos de su salud. Cada mañana que implementen este protocolo, están enviando señales claras a su cuerpo de que están al mando. Están eligiendo la calma sobre el caos, el control sobre la reactividad, la salud sobre el hábito. Estos no son cambios cosméticos o temporales, son transformaciones fundamentales en la forma en que su cuerpo maneja la glucosa y el estrés. Implementando una rutina matinal inteligente y un protocolo alimentario ajustado a las necesidades de su cuerpo, pueden reducir significativamente el riesgo de derrames y otros problemas relacionados con la diabetes. Como siempre enfatiza el Dr. Michael Breus,
especialista en sueño, la importancia de alinearse con el ciclo circadiano del cuerpo para optimizar tanto la salud metabólica como mental es fundamental. Cuando ustedes despiertan calmadamente, cuando permiten que su cuerpo se ajuste gradualmente, cuando eligen alimentos que nutren en lugar de estresar, están creando un círculo virtuoso. Los niveles de cortisol se mantienen equilibrados, la glucosa se estabiliza, la presión arterial se regula, la inflamación disminuye y el riesgo cardiovascular se reduce drásticamente. Durante mis años de práctica médica, he visto transformaciones extraordinarias en pacientes que parecían condenados a vivir con números altos y riesgo cardiovascular constante. La diferencia no estuvo en medicamentos más caros o tratamientos complicados, sino en entender y respetar los ritmos naturales del cuerpo. He visto pacientes de 75 años recuperar niveles de glucosa que no habían tenido en décadas. He visto cómo la presión arterial se normaliza, cómo la energía regresa, cómo el miedo a las complicaciones se transforma en confianza y control. Pero lo más hermoso es ver cómo recuperan la esperanza y la sensación de que su futuro está en sus manos. Recuerden, la clave está en el control, no en la lucha. No se trata de pelear contra su diabetes o contra su cuerpo, sino de trabajar con él, entendiendo sus señales y respondiendo de manera inteligente y amorosa. Su cuerpo no es su enemigo. Su cuerpo es un sistema extraordinariamente inteligente que está constantemente tratando de mantener el equilibrio y la salud. Cuando ustedes le proporcionan las condiciones adecuadas, cuando le hablan en el lenguaje que entiende, cuando respetan sus ritmos y necesidades, él responde de manera espectacular. Sé que implementar cambios puede parecer abrumador cuando ya están lidiando con tantas preocupaciones de salud. Comprendo perfectamente esa sensación de una cosa más que tengo que hacer, especialmente cuando han probado tantas cosas antes que no han funcionado. Pero esto es diferente. No les estoy pidiendo que hagan algo extraordinario o complicado. Les estoy pidiendo que hagan algo natural y respetuoso con su cuerpo. Comiencen con pequeños pasos. El simple acto de despertar 5 minutos más temprano para tener un despertar consciente puede ser el inicio de una transformación profunda. No tienen que ser perfectos desde el primer día. No tienen que cambiar todo de una vez. Simplemente comiencen mañana con la respiración consciente. Agreguen el agua tibia con limón cuando se sientan cómodos. Modifiquen el desayuno cuando estén listos. Cada pequeño paso es una victoria. Cada pequeño cambio es un acto de amor hacia ustedes mismos. Su plan de acción es simple y alcanzable. Mañana, cuando se despierten, quédense en la cama 3 minutos, respirando profundamente y moviendo suavemente los dedos de pies y manos. Preparen esta noche un vaso de agua tibia que puedan alcanzar desde la cama. Retrasen su desayuno 30 minutos y elijan proteína en lugar de carbohidratos. Midan su glucosa matutina durante 7 días y comparen con la semana anterior. No busquen la perfección, busquen el progreso. Cada mañana que implementen aunque sea una parte de este protocolo, estarán cuidando su salud de manera profunda y efectiva. Me encantaría saber sobre sus resultados. Déjenme en los comentarios cómo se sienten después de implementar este protocolo matutino durante una semana. Sus experiencias pueden inspirar y ayudar a otros miembros de nuestra comunidad que están pasando por desafíos similares. En el próximo video, vamos a hablar sobre los 3 alimentos que están saboteando su sueño y elevando su glucosa nocturna sin que lo sepan. Es la continuación perfecta de lo que aprendimos hoy, porque el cuidado de la diabetes es un ciclo completo de 24 horas. Recuerden que su salud está en sus manos y cada pequeño cambio inteligente que hagan es un paso hacia la recuperación del control y la calidad de vida que merecen. Su diabetes no los define, su edad no los limita. Su capacidad de sanar y prosperar es mucho mayor de lo que imaginan. Soy el Dr. Jorge Mendoza. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto, cuiden mucho su salud.
No olviden suscribirse si este contenido les está ayudando a entender mejor su cuerpo y activen la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Su salud es nuestra prioridad.